Temporada 2 capítulo 14. El orgullo. El silencio que siguió a la explosión final de Bakugo fue casi más ensordecedor que el estruendo mismo. Mientras los camilleros se llevaban a Uraraka, el palco de la clase 1 abullía en un murmullo de desaprobación. La tensión se podía cortar con un hilo. Bakugo se pasó, susurró Kaminari, rascándose la nuca con incomodidad. Digo, era una chica. Podría haber tenido un poco más de tacto, ¿no? Fue un poco excesivo, coincidió Tsuyu, con el dedo en la barbilla. La arrinconó sin piedad. Yuji, que estaba sentado con los brazos cruzados y la mirada fija en el ring vacío, soltó un suspiro pesado. No era un suspiro de cansancio, sino de alguien que escucha un argumento que carece de la experiencia necesaria. Se giró levemente hacia sus compañeros, sus ojos, esos ojos que habían visto horrores que el resto ni imaginaba, brillaron con una seriedad gélida. Se equivocan, dijo Yuji. Su voz no era fuerte, pero el tono de autoridad natural hizo que los murmullos cesaran de golpe. Si Bakugo la hubiera tratado con delicadeza, la habría insultado. ¿A qué te refieres, Itadori-kun?, preguntó Momo, algo sorprendida por la firmeza del pelirrosa. Uraraka-san fue allí con la intención de ganar, no de ser protegida, explicó Yuji, volviendo la vista a la arena. En una pelea real, esperar que el enemigo te tenga piedad por ser quien eres es el primer paso para morir. Bakugo no vio a una chica, vio a un oponente que casi lo derrota. Le dio su 100% porque ella lo obligó a hacerlo. Eso es respeto, aunque se vea feo desde aquí. Izuku, que había estado escuchando en silencio mientras apretaba su cuaderno, levantó la cabeza. Las palabras de Yuji parecieron quitarle un peso de encima. Él sabía que Ochako no quería lástima, quería reconocimiento. Itadori-kun tiene razón, murmuró Izuku, levantándose de su asiento. Ella no se rindió. Si nosotros nos sentimos mal por ella, estamos ignorando todo el esfuerzo que puso en ese plan. Yuji asintió, dándole una mirada de ánimo a su mejor amigo. Ahora te toca a ti, Midoriya. No dejes que el ambiente te afecte. Shoji es un tipo duro, y no te va a dar oportunidades si te quedas pensando en la pelea anterior. Izuku respiró hondo, ajustándose el cinturón de su uniforme deportivo. Sus ojos verdes se cruzaron con los de Hiro por un instante. Ella le dedicó un asentimiento corto, un gesto silencioso de ve y hazlo, que terminó de encender la chispa en el peliverde. «Voy», exclamó Izuku, empezando a bajar las escaleras hacia el túnel. Midnight ya estaba en el centro, recuperando la compostura tras el drama anterior. La pantalla gigante comenzó a parpadear, borrando los nombres de Bakugo y Uraraka para mostrar los rostros de los siguientes competidores. Izuku Midoriya vs Mezo Shoji. Yuji se recostó en su asiento, observando cómo la figura imponente de Shoji ya se dirigía al ring. A su lado, el asiento de Izuku quedó vacío, dejando un rastro de la electricidad que el One for All empezaba a generar. Shoji tiene la ventaja física y sensorial, pensó Yuji, analizando la situación como si él mismo fuera a pelear. Pero Midoriya tiene esa extraña manía de romper sus propios límites cuando está contra la pared. Esto se va a poner interesante. La atmósfera en el túnel era asfixiante, cargada con el olor a concreto frío y el eco lejano de los gritos del estadio. Para Izuku, ese pequeño trayecto desde las gradas hasta la luz de la arena siempre se sentía como una transición entre dos mundos. Caminaba con la cabeza baja, observando sus propias manos. Los guantes estaban ajustados, pero sentía que sus dedos temblaban levemente. No era solo miedo, era la presión de la responsabilidad. Respeto, repitió mentalmente las palabras de Yuji. Itadori-kun tiene razón. Si me detengo a dudar o a sentir lástima, no solo me estaré faltando al respeto a mí mismo, sino también a Shoji-kun. Izuku se detuvo a pocos metros de la salida. Cerró los ojos y buscó esa chispa profunda en su interior, el núcleo del One for All. Visualizó el microondas, la sensación del huevo que no debe explotar, pero la imagen era borrosa. Puedo controlar el One for All al 5%, susurró para sí mismo, mientras pequeñas chispas verdes de bioelectricidad empezaban a danzar por sus antebrazos, pero no puedo manejarlo de forma estable todavía. Si mi concentración flaquea un solo segundo, el retroceso será desastroso. Sentía el poder fluyendo, pero era como intentar sostener agua entre las manos. Se le escapaba, quemaba y vibraba con una intensidad que todavía superaba su capacidad física. Recordó las cicatrices de Yuji, las que ya no estaban, pero que él recordaba bien, y la mirada de alguien que ha peleado hasta el final. No puedo quedarme atrás, dijo, apretando los dientes.
Si quiero estar a la altura de Itadori-kun, si quiero que Hiro-san, Lida-san, Uraraka-san y los demás vean que puedo protegerlos, tengo que hacer que este 5% cuente. Dio el primer paso hacia la luz cegadora. El rugido de la multitud lo golpeó como una ola de calor, pero Izuku ya no miraba a las gradas. Sus ojos verdes, ahora brillantes por la energía, se clavaron en la figura masiva de Shoji, que lo esperaba en la plataforma. Present Mic. Y aquí llega el chico de los rayos verdes. El que analiza cada movimiento antes de hacerlo. Izuku Midoriya. Izuku subió los escalones de la plataforma. La energía del One for All parpadeaba erráticamente, reflejando su lucha interna por mantener la estabilidad. Frente a él, Shoji desplegó sus brazos suplementarios, creando una muralla de músculos. Midoriya-kun, dijo Shoji con su voz profunda y calmada, no pienses que por ser amigos me contendré. No lo esperaba, Shoji-kun, respondió Izuku, poniéndose en guardia. Ven con todo. El estadio bullía, pero en el centro de la plataforma, el aire parecía estancado. Midnight alzó su látigo, su mirada recorriendo a ambos estudiantes. Tercer encuentro de la segunda ronda, inicien. Izuku no esperó. Flexionó las rodillas, intentando que el One for All fluyera por sus piernas para un arranque explosivo. Las chispas verdes bailaron un segundo, pero justo cuando se impulsó, la energía se desvaneció un instante. El salto, que debería haberlo llevado detrás de Shoji, se quedó corto. Shoji, con sus 6 brazos desplegados como un abanico de carne y hueso, reaccionó al instante. 2 de sus brazos derechos se lanzaron en un barrido lateral. Izuku, en pleno aire y sin el refuerzo del 5%, tuvo que cubrirse con los antebrazos. ¡Bam! El impacto mandó a Izuku derrapando por el suelo. Se levantó rápido, pero su guardia era inestable. Intentó conectar una patada baja mientras Shoji recuperaba la posición, pero de nuevo, el clic de la energía no llegó a tiempo. Shoji simplemente levantó una pierna suplementaria y bloqueó el golpe con facilidad, devolviendo un empujón que mandó a Izuku hacia atrás. En la sección de los héroes profesionales, los comentarios no se hicieron esperar. Binoculares apuntaban directamente a los movimientos toscos del peliverde. Se ve demasiado rígido, comentó un héroe con traje metálico, frunciendo el ceño. Sus movimientos no tienen fluidez. Es como si estuviera luchando contra su propio cuerpo. Es como un motor defectuoso, añadió otro, cruzándose de brazos. Tiene ráfagas de potencia, pero se apagan en el momento del impacto. ¿Cómo pudo entrar al agua con un control tan pobre de su don? Tal vez fue pura suerte en el examen de ingreso, murmuró un tercero. Si no puede mantener su poder encendido, Shoji lo va a aplastar en cuestión de minutos. Desde el túnel de entrada, All Might apretaba su bufanda amarilla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos hundidos no se apartaban de su sucesor. Young Midoriya, pensó con amargura. Sé lo que intentas hacer. Estás intentando forzar al One for All a hacer algo que todavía no puedes contener por completo. Ese 5% es tu límite, pero tu mente va al 100%. Esa fricción te está destruyendo la técnica. En las gradas de la clase 1A, la atmósfera era de pura tensión. Vamos, Midoriya. Muévete más rápido. Gritó Kaminari, aunque su voz sonaba insegura. No puede, dijo Hiro en voz baja, con sus hacks vibrando nerviosamente. No es que no quiera, es que algo está fallando. Shoji-kun tiene el control total del ring ahora mismo. Uraraka, con vendas en los brazos tras su pelea, miraba con angustia. Sabía lo que se sentía estar contra las cuerdas, pero ver a Izuku tan roto visualmente era difícil de procesar. En el ring, Izuku estaba sudando frío. Sus brazos dolían por los bloqueos constantes de Shoji. Cada vez que intentaba encender el 5%, sentía ese tirón metálico en sus venas que luego se apagaban. El público tiene razón, pensó Izuku, limpiándose un rastro de sangre del labio. Soy un motor defectuoso. Si intento pelear como un héroe perfecto, voy a perder. Tengo que pelear como lo que soy ahora mismo. Izuku cargó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Corrió hacia Shoji con una guardia abierta, visiblemente tote. Shoji, detectando la apertura con sus múltiples ojos, lanzó un golpe directo con 4 puños entrelazados. Izuku simuló que el One for All le fallaba de nuevo en la pierna izquierda, tropezando ligeramente hacia adelante. Es tu fin, Midoriya-kun, exclamó Shoji, lanzando el golpe final para sacarlo de la plataforma. En la cabina de comentaristas, Present Mic se llevó las manos a la cabeza. Oh no. Midoriya ha perdido el equilibrio otra vez.
Esto parece el final para el chico de los rayos. Es un accionar muy extraño, parece que se rindió. Sin embargo, a su lado, Aizawa entrecerró los ojos tras sus gafas amarillas. No, mira bien, Mick, dijo Aizawa con voz monótona pero aguda. No tropezó. Provocó el tropiezo. En las gradas, Yuji Itadori soltó una pequeña risa, una que no llegaba a ser de alegría, sino de reconocimiento. Se inclinó sobre la barandilla, sus ojos de veterano captando el cambio de peso en el cuerpo de Izuku. Ahí está, pensó Yuji. Si el motor está roto, úsalo para que el enemigo piense que sabe cuándo vas a fallar. Bien pensado, Midoriya. Justo cuando los puños de Shoji estaban a milímetros de su pecho, Izuku no retrocedió. Usó el impulso de su caída para deslizarse por debajo del alcance de Shoji. En ese microsegundo, el One for All rugió. No lo usó en todo el cuerpo. Lo concentró solo en sus talones para pivotar y en su brazo derecho para un agarre. Ahora, gritó Izuku. Enganchó el brazo principal de Shoji y, aprovechando que el gigante había puesto todo su peso en el ataque fallido, Izuku usó la fuerza de la caída de Shoji contra él mismo. Fue un movimiento sucio, eficiente y carente de la elegancia que los héroes de las gradas esperaban. Shoji, con los ojos de sus tentáculos abriéndose con sorpresa, se encontró volando por encima del hombro de Izuku hacia el borde de la plataforma. En las gradas de los profesionales, el escepticismo inicial se transformó en una confusión tensa. ¿Viste eso?, murmuró un héroe de rango medio. Parecía que se iba a caer solo, pero de repente recuperó la inercia. Sigo pensando que tiene suerte. Un motor que tose así en una pelea real contra un villano es una sentencia de muerte. No lo sé, respondió otro, ajustándose los lentes. Si es un error, lo está disimulando muy bien. Pero no tiene estabilidad. Sin estabilidad, no hay potencia real. En la sección de la clase 1A, el ambiente era una montaña rusa. Hiro tenía los dedos entrelazados tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Sus hacks no dejaban de latir contra su cuello al ritmo del agitado corazón de Izuku. Midoriya. No te detengas. Gritó Uraraka, olvidando por un momento su propio cansancio. Está jugando con fuego, comentó Todoroki desde las sombras del pasillo, observando con ojos analíticos. Forzar un fallo para crear una apertura es algo que solo alguien desesperado o alguien muy brillante intentaría. Olmig, oculto en las sombras del túnel, sentía una gota de sudor frío bajar por su frente. Entiendo lo que haces, joven Midoriya. Estás aceptando tu debilidad para convertirla en una herramienta. Pero ten cuidado, el One for All no es un juguete, y si ese motor se rompe del todo, no habrá vuelta atrás. Shoji, demostrando por qué era uno de los estudiantes más sólidos físicamente, no se dejó vencer tan fácil. Mientras volaba hacia el borde, extendió 4 de sus brazos, transformando sus extremos en manos reforzadas que se clavaron como ganchos en el cemento de la plataforma. Scratch. El sonido del mármol crujiendo bajo sus dedos resonó en todo el estadio. Con un rugido de esfuerzo, Shoji se impulsó hacia atrás, aterrizando de nuevo en el centro, aunque un poco jadeante. Buen truco, Midoriya-kun, dijo Shoji, reajustando su máscara. Casi me sacas. Pero ahora sé que tu poder no es constante. Si espero al momento en que la luz verde se apaga, no podrás hacerme nada. El ritmo del fallo controlado. Izuku no respondió con palabras. Su mente volaba a 1000 por hora. Shoji-kun cree que el fallo es aleatorio, pensó Izuku, sintiendo el chispazo eléctrico recorrer sus pulmones. Pero si puedo controlar cuando fallo, puedo dictar el ritmo de la pelea. Izuku cargó de nuevo. Pero esta vez, no era una carrera fluida. Era un movimiento espasmódico, casi aterrador de ver. Encendía y apagaba el 5% en intervalos irregulares. Para los ojos de Shoji y sus múltiples oídos, el sonido y la imagen de Izuku eran como una película con lag. Present Mick estaba gritando fuera de sí. ¿Pero qué está pasando? Midoriya se mueve como una radio con mala señal. ¿Es esto parte de su dono? Realmente se está quedando sin batería. Aizawa simplemente observaba en silencio, con una pequeña chispa de respeto en sus ojos cansados. Había comprendido el juego. Izuku entró en el rango de Shoji. Shoji lanzó una ráfaga de puñetazos, calculando el apagón de Izuku. Pero justo cuando Shoji lanzó el golpe fuerte, esperando que Izuku estuviera sin energía, Izuku forzó el encendido. Y cuando Shoji intentó bloquear un golpe potente, Izuku lo apagó, dejando que el brazo de Shoji golpeara el aire y perdiera el equilibrio por la inercia.
Era una danza caótica. Un motor que fallaba a propósito para romper los esquemas de un oponente perfecto. Izuku se agachó, esquivando un abrazo masivo de los 6 brazos. Estaba justo debajo del pecho de Shoji. Ahora, al máximo de lo que puedo sostener. Concentró cada onza de su voluntad. No intentó mantenerlo en todo el cuerpo. Lo enfocó todo en su hombro y su cadera. El One for All rugió en un tono verde más brillante de lo habitual. Smash. Fue un impacto seco. No fue la fuerza bruta lo que sacó a Shoji, sino el hecho de que el golpe llegó en el momento exacto en que Shoji estaba desfasado por el ritmo irregular de Izuku. El gigante de la clase 1 fue levantado por el impacto y, esta vez, no tuvo brazos suficientes para agarrarse a nada. Shoji voló por encima de la línea blanca, aterrizando pesadamente en el suelo fuera de la plataforma. Big Hit. Mezo Shoji está fuera de los límites. El ganador es Izuku Midoriya. El estadio se quedó callado por un segundo antes de estallar en vítores, aunque muchos héroes seguían rascándose la cabeza, tratando de entender si lo que vieron fue genialidad o pura suerte. Izuku se quedó en el centro del ring, con el brazo derecho temblando y el humo saliendo de sus botas. Su motor se había apagado del todo ahora, dejándolo exhausto. Desde las gradas, Yuji Itadori se levantó lentamente. Sus ojos se cruzaron con los de Izuku. No hubo gritos, solo un pequeño asentimiento de cabeza de Yuji, una señal de respeto de un guerrero a otro. Lo lograste, maldito loco, pensó Yuji con una media sonrisa. Peleaste como alguien que sabe que no es perfecto. Eso es lo que te va a mantener vivo cuando las cosas se pongan feas de verdad. Izuku bajó de la plataforma, tambaleándose un poco. Al pasar por el túnel, se encontró con Hiro, Kaminari, Uraraka y Ida que lo esperaban con una toalla y una mirada que mezclaba el alivio con una reprimenda silenciosa por asustarlos tanto. Yuji observó la escena desde lejos antes de volver su mirada al ring. El hielo empezaba a cubrir las esquinas de la pantalla. Tu turno, Todoroki, murmuró Yuji, su expresión volviéndose gélida. Veamos qué tan roto está ese motor tuyo. Mientras Izuku y Hiro compartían ese breve momento de calma en la penumbra del túnel, donde el silencio hablaba más que las palabras y el alivio se sentía en cada gota de sudor, el ambiente en las gradas cambió de golpe. Yuji lo sintió primero. No fue solo una bajada de temperatura, fue una presión en el aire, una intención pesada que recordaba a las barreras de energía maldita, aunque esta nacía de un rencor puramente humano. Present Mic. Y ahora, para cerrar la segunda ronda con broche de oro, o de hielo. El hielo que todo lo detiene, Shoto Todoroki. Contra el controlador de las sombras, Fumikage Tokoyami. Todoroki entró en la arena. No miraba a la multitud, ni a las cámaras, ni siquiera a su oponente. Sus ojos estaban fijos en algún punto invisible del horizonte, pero su lado derecho emitía una neblina gélida que ya empezaba a escarchar el suelo de la plataforma. Tokoyami se puso en guardia, con Dark Shadow asomando con cautela. La sombra siseaba, moviéndose inquieta. Los animales y los instintos primarios siempre son los primeros en detectar un peligro que no se puede razonar. Start. Gritó Midnight. Tokoyami fue agresivo. Sabía que no podía dejar que Shoto se plantara. Dark Shadow. Barras de asalto. La sombra se lanzó como un proyectil negro, pero Todoroki ni siquiera cambió su postura. Simplemente movió el pie derecho un centímetro. Fuosh. Un muro de hielo masivo, una montaña de picos afilados y aire congelado, brotó de la plataforma. Fue tan rápido que la vista apenas podía seguirlo. El hielo no solo detuvo a Dark Shadow, sino que engulló la mitad del ring en un parpadeo. Desde las gradas, Yuji se puso serio. Sus ojos, que habían visto la frialdad de los desalmados, notaron la diferencia. Ese hielo no es para ganar, pensó Yuji, apretando los puños sobre la barandilla. Es un muro para no dejar salir lo que tiene dentro. Está usando su poder como una jaula. El fin del encuentro Tokoyami intentó retroceder, pero sus pies ya estaban atrapados en la base del glaciar. Dark Shadow chilló, debilitado por el frío extremo que parecía absorber toda la energía del área. Todoroki caminó lentamente por el hielo, impecable, sin una sola mancha en su uniforme, mientras el vapor de su propia respiración lo rodeaba como un fantasma. Ríndete, dijo Shoto. Su voz no tenía odio, pero tampoco compasión. Era el sonido de alguien que ya ha decidido su camino. Tokoyami, tiritando y con la movilidad nula, bajó la cabeza. No había nada que hacer contra ese nivel de potencia bruta y control. Midnight. Tokoyami no puede continuar.
El ganador es Shoto Todoroki. El cuadro de semifinales del estadio estalló en un grito, pero era un grito de asombro mezclado con un poco de miedo. Todoroki se dio la vuelta y, con un toque sutil de su mano izquierda, empezó a descongelar el área para liberar a su compañero, pero el aire seguía sintiéndose pesado. En la pantalla gigante, los nombres empezaron a barajarse hasta que quedaron fijados los enfrentamientos que definirían al campeón. Yuji Itadori vs. Katsuki Bakugo y Izuku Midoriya vs. Shoto Todoroki. Yuji suspiró, relajando los hombros. Sabía que el descanso antes de las semis sería de todo menos tranquilo. Miró hacia abajo y vio a Izuku saliendo del túnel, con la cara lavada y una expresión de determinación renovada. ¿Bakugo primero, eh? Yuji se rascó la nuca y soltó una risita seca. Ese tipo va a intentar volarme la cabeza desde el segundo 1. Supongo que es hora de dejar de ser el hermano mayor. Mientras el personal de la UA terminaba de reparar la plataforma tras el glaciar de Todoroki, los estudiantes de la clase 1 rodeaban a Yuji. Bakugo ya se había marchado sin decir una palabra, dejando tras de sí un rastro de pequeñas explosiones nerviosas en sus palmas. Itadori-kun, Momo fue la primera en hablar, con un tono de genuina preocupación. Bakugo no es como los oponentes que has enfrentado hasta ahora. No se detendrá, y su poder aumenta a medida que avanza la pelea. Tienes que darle con todo desde el principio. Exclamó Kaminari, haciendo gestos exagerados. Si le das un respiro, te volará la cara. Bakugo es intenso, añadió Kirishima, rascándose la nuca. Pero sé que tú también lo eres, Itadori. Solo ten cuidado, ¿sí? No queremos que nadie termine en la enfermería de Recovery Girl por el resto del día. Yuji, sentado con una calma que resultaba casi extraña comparada con el nerviosismo de sus compañeros, les dedicó una sonrisa pequeña y honesta. Se levantó lentamente, estirando los brazos. Gracias, chicos. Lo tendré en cuenta, dijo Yuji. Miró a Izuku, quien lo observaba en silencio. No hacían falta palabras entre ellos. Izuku sabía que Yuji no estaba asustado, y Yuji sabía que Izuku confiaba en él. Iré bajando. Midoriya, prepárate tú también. Tu pelea contra Todoroki no será más fácil. Yuji caminaba por el túnel de cemento hacia la arena. Sus pasos resonaban con un ritmo constante, casi meditativo. En esos 2 años en este mundo, había aprendido mucho sobre sus compañeros, especialmente sobre el chico explosivo. Pensamientos de Yuji. Bakugo, es como un fuego que no sabe cómo apagarse. Lo he visto estos 2 años. Es talentoso, sí. Es persistente, también. Pero tiene esa rabia que no lo deja ver lo que hay a su alrededor, lo que le hizo a Midoriya durante tanto tiempo. Yuji cerró los ojos un momento mientras caminaba. No sentía odio por Bakugo. Su alma ya no tenía espacio para eso. Pero tampoco sentía la necesidad de validar su actitud. Entiendo por qué grita tanto, susurró Yuji para sí mismo. Grita porque cree que si deja de hacerlo, dejará de ser especial. Es una forma triste de vivir. Para Yuji, que había caminado junto a la muerte y había aprendido a amar los pequeños detalles de la vida aunque a veces su mente lo devolvía al pasado, como el olor de la lluvia o el sabor de un buen ramen, la obsesión ciega de Bakugo por la victoria parecía un desperdicio de energía. No lo juzgaba, pero no lo respetaba de la forma en que Bakugo quería ser respetado. En el túnel opuesto, Katsuki Bakugo golpeaba la pared con el puño, dejando una marca de quemadura en el concreto. Estaba furioso. No por algo que alguien hubiera dicho, sino por la mirada de Itadori. Esa mirada de calma absoluta. Esa mirada que decía, te veo, pero no me asustas. Ese maldito extra, gruñó Bakugo, con los dientes apretados. Se cree que está por encima de todos. Se cree que puede mirarme con esa cara de monje iluminado. Lo voy a destruir. Voy a obligarlo a que me mire con miedo. Para Bakugo, la ideología era simple. Poder es victoria. Victoria es respeto. Si alguien no temía su poder, era un insulto personal a su propia existencia. Itadori era el mayor insulto que había conocido, porque Itadori parecía poseer una fuerza que no dependía de la aprobación de nadie. Ambos llegaron a la luz al final del túnel casi al mismo tiempo. Present Mic estaba gritando sus nombres, pero para ellos, el ruido del estadio era solo estática. Yuji Itadori salió al ring con los hombros relajados y las manos en los bolsillos, observando el cielo un segundo antes de mirar a su oponente. Katsuki Bakugo salió como un volcán a punto de estallar, con los ojos inyectados en sangre y las manos chispeando. Present Mic. Esta es la primera semifinal.
El chico de la fuerza sobrehumana contra el rey de las explosiones. Esto va a ser una carnicería. Midnight. Prepárense. Yuji sacó las manos de los bolsillos y se puso en una guardia baja, fluida, casi perezosa pero perfectamente equilibrada. Bakugo se inclinó hacia adelante, propulsándose ligeramente con pequeñas explosiones tras sus espaldas. Start. Boom. Bakugo no dio ni un solo paso de tanteo. Se impulsó con una explosión masiva desde sus palmas, convirtiéndose en un proyectil humano que cruzó la distancia en un pestañeo. Su rostro era una máscara de ferocidad pura, sus ojos fijos en la calma de Yuji como si quisiera incinerarla. Yuji, manteniendo su centro de gravedad bajo, cruzó los antebrazos frente a su rostro justo a tiempo. El impacto de la explosión de Bakugo fue seco y violento, una onda de choque que hizo que las suelas de los zapatos de Yuji chirriaran contra el concreto del ring, arrastrándolo apenas unos centímetros. Bakugo no se detuvo. Aprovechando el humo y el calor, empezó una ráfaga de ataques laterales, usando pequeñas explosiones para cambiar de ángulo y golpear la guardia de Yuji desde los flancos. Sé que no eres solo esto, maldito extra. Rugió Bakugo entre el estruendo de las detonaciones. Esa mirada, esa estúpida calma me enferma. No me subestimes. Yuji bloqueaba, esquivaba y desviaba los golpes con una eficiencia aterradora, pero el calor empezaba a quemar el oxígeno a su alrededor. Los ojos de Bakugo brillaban con una intensidad maníaca mientras se acercaba de nuevo, gritando por encima del ruido. Úsalo. Usa ese don de una vez. Yuji paró un golpe directo con la palma de su mano, sintiendo el calor residual quemándole la piel. Al principio, no entendió la exigencia. Él no buscaba lucirse, buscaba ganar con lo mínimo necesario para no lastimar de más a un compañero. Pero la intensidad de Bakugo, esa voluntad que exigía ser reconocida a través del poder total, empezó a calar en él. Bakugo no quería una pelea escolar. Quería un duelo de almas. Yuji dio un salto hacia atrás, creando una breve distancia. Miró sus manos, luego miró a Bakugo, y finalmente alzó la vista hacia las gradas, donde sus compañeros observaban con el aliento contenido. Entendió que, para respetar la determinación de Bakugo, tenía que dejar de ser el hermano mayor que se contenía. Está bien, susurró Yuji, aunque su voz fue ahogada por el viento. Si eso es lo que quieres, Yuji cerró los ojos un segundo. Internamente, su sangre empezó a bombear a una velocidad antinatural. La energía empezó a fluir no solo como fuerza bruta, sino como una técnica refinada que alteraba su fisiología desde dentro. De repente, venas marcadas aparecieron alrededor de sus ojos y en sus sienes, latiendo con un brillo rojizo. El aura de Yuji cambió por completo. La calma seguía ahí, pero ahora estaba envuelta en una presión física que hacía que el aire vibrara. Escama roja, sentenció Yuji. Por primera vez ante todo el mundo, Yuji revelaba la verdadera naturaleza de su manipulación sanguínea, dejando a los espectadores y al mismo Bakugo ante una versión de él que ya no parecía humana. En el palco de su clase, el silencio fue absoluto. Izuku se inclinó tanto hacia adelante que casi toca el barandal. Él sabía que Yuji era fuerte, pero ver esa técnica de cerca le recordó que su amigo no solo era un combatiente habilidoso, era alguien que cargaba con un poder que rozaba lo prohibido. Esa presión, susurró Tokoyami, mientras Dark Shadow se encogía a su lado, negándose a salir. Es como si su sangre misma estuviera gritando. Hiro no podía apartar la vista. Sus hacks vibraban contra sus mejillas, captando un pulso que ya no era humano. El ritmo del corazón de Yuji se había vuelto un tambor de guerra, rápido y constante. Sintió un escalofrío. Ese no era el Yuji con el que bromeaba en los pasillos, era un guerrero en su estado más puro. La clase 1B. En el sector de la clase 1B, el ambiente era de análisis y desconcierto. Reiko Yanagi, que solía mantener una expresión lánguida y fantasmal, entreabrió los ojos con una curiosidad poco común. Es inquietante, murmuró Yanagi, con su voz etérea. Su aura ha pasado de ser un lago tranquilo a un incendio forestal. No es solo un don físico, hay algo espiritual en la forma en que controla su propia vida. Los héroes profesionales. El estigma de la sangre entre los héroes, los murmullos eran menos entusiastas y más cautelosos. ¿Manipulación sanguínea?, comentó un héroe veterano. Esos quirks suelen ser inestables o mal vistos. Pero miren su control, no está perdiendo sangre, la está optimizando. Ese chico está operando al límite de lo que un cuerpo humano puede soportar. En la plataforma, Bakugo sintió que el vello de sus brazos se erizaba.
No era miedo, su orgullo no se lo permitía, pero era un reconocimiento instintivo. Sus palmas sudaban más de lo normal, y las chispas que generaba eran más brillantes, alimentadas por la adrenalina pura de tener, por fin, a un oponente que lo miraba desde la cima. Así es como te quería, maldito Deku de segunda. Gritó Bakugo, con una sonrisa salvaje que mostraba todos sus dientes. Vamos a ver si esa sangre tuya puede aguantar mis explosiones. Wookiee no respondió con palabras. Exhaló un largo suspiro, y el vapor que salió de su boca parecía cargado de calor. Su postura era ahora más cerrada, sus pies apenas rozaban el suelo, listos para una aceleración que el estadio aún no había presenciado. El tiempo pareció ralentizarse. Big, con la mano en su látigo, tragó saliva. Incluso ella, una heroína con años de experiencia, sintió que este combate estaba escalando hacia algo que ya no parecía un festival escolar. Present Mick se quedó callado por un segundo, olvidando su guión. Solo pudo decir una cosa antes de que el mundo estallara. El ambiente ha cambiado por completo, señores. Esto ya no es una pelea, es una colisión de titanes. Wookiee fijó su mirada en Bakugo. Bakugo flexionó sus palmas. Wookiee desapareció de la vista del público. Solo quedó un rastro borroso, una línea roja que cortó el aire. Bakugo, cuyos reflejos estaban entrenados para reaccionar a la luz de sus propias explosiones, lanzó un manotazo instintivo hacia su derecha, cargando una detonación. Pero cuando su palma soltó el fuego, Wookiee ya no estaba allí. El golpe dictador llegó desde abajo. Un impacto seco en el plexo solar que levantó a Bakugo varios centímetros del suelo antes de que pudiera procesar el dolor. ¿Qué? Es demasiado rápido. Pensó Bakugo, tratando de estabilizarse en el aire con una explosión de emergencia. No tuvo tiempo. Wookiee reapareció sobre él. No volaba, simplemente se movía tan rápido que parecía ignorar la gravedad. Bakugo vio una pierna descender como un hacha. Logró cruzar los brazos, pero la fuerza del impacto lo mandó disparado contra el suelo del ring con la potencia de un meteoro. ¡Crack! El concreto se agrietó bajo el cuerpo de Bakugo. Intentó levantarse de inmediato, pero un golpe de palma de Yujiro lo obligó a retroceder de nuevo. Bakugo lanzaba ráfagas frenéticas, creando una cortina de fuego y humo para ganar espacio, pero Yujiro atravesaba las explosiones como si fueran humo inofensivo. Su cuerpo, potenciado por el flujo sanguíneo acelerado, simplemente esquivaba los puntos de mayor calor con movimientos mínimos, casi perfectos. Bakugo lanzó una granada aturdidora a quemarropa, un destello blanco que cegó a las cámaras por un segundo. Fue su última carta para frenar el ritmo. Sin embargo, antes de que el brillo se disipara, sintió una mano firme agarrando su muñeca y otra presionando su hombro. Wookiee lo tenía. En ese silencio absoluto de un segundo, antes de que Yujiro lo lanzara con una fuerza centrífuga brutal hacia el otro extremo del cuadrilátero, Bakugo pudo ver los ojos de Itadori, serenos, fijos y terriblemente conscientes. Bakugo rodó por el suelo, frenando su caída clavando las manos en el cemento, dejando surcos humeantes. Se levantó, jadeando, con el uniforme rasgado y la cara manchada de ceniza y polvo. Sus manos temblaban, no por el retroceso de sus explosiones, sino por la sobrecarga sensorial. Pensamientos de Bakugo. Maldita sea, no puedo leerlo. No es solo que sea rápido, es que sus movimientos no tienen intención que pueda rastrear. Ataca antes de que mi cerebro decida defenderse. Esto no es un don, es otra cosa. Es como pelear contra una fuerza de la naturaleza que ha decidido tomar forma humana. He peleado contra tipos fuertes, contra tipos con poder destructivo, pero esta presión en el pecho, es la misma sensación que tuve cuando vi a All Might en su máximo esplendor. Una pared que no puedes escalar solo con gritos. Me pidió que lo usara, y ahora que lo ha hecho, siento que me estoy ahogando en su ritmo. Bakugo apretó los dientes, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. Miró a Yuji, quien permanecía de pie en el centro del ring, con las venas de su rostro latiendo suavemente, manteniendo esa guardia perfecta que parecía no tener ninguna fisura. No voy a ser un extra en su historia, gruñó Bakugo para sus adentros, mientras el sudor en sus palmas empezaba a hervir de nuevo. Si no puedo ver su velocidad, voy a incendiar todo el maldito lugar hasta que no tenga dónde esconderse. Bakugo se quedó inmóvil un segundo, dejando que el humo de la última explosión le sirviera de cobertura. Sus ojos, rojos y penetrantes, dejaron de intentar ver la figura borrosa de Yuji y empezaron a leer el entorno.
El desplazamiento del aire, el ligero crujido del concreto bajo los pies de Itadori, la dirección de las partículas de polvo. Un genio no necesita ver el golpe para saber que viene. Necesita entender el ritmo que lo precede. Ton. Explosión. Una capacidad biológica que permite al usuario secretar un sudor similar a la nitroglicerina desde las palmas de sus manos e ignorarlo a voluntad. Sin embargo, este poder posee una propiedad de crecimiento exponencial. A diferencia de otros quirks que se agotan con el uso, la explosión se retroalimenta del esfuerzo físico. A medida que la pelea se prolonga, la temperatura corporal del usuario aumenta, lo que acelera la producción de sudor. En otras palabras, entre más se mueve Katsuki Bakugo, más potente es su ignición. Entre más sufre su cuerpo, más destructiva es su respuesta. Para el oponente, el tiempo no es un aliado, sino un verdugo que aumenta el calibre de las bombas que debe esquivar. Yuji lanzó un tajo de palma imbuido en la velocidad de la escama roja, apuntando al cuello de Bakugo. Era un movimiento que, segundos antes, habría conectado limpiamente. Pero esta vez, Bakugo no retrocedió. Inclinó la cabeza lo justo para que el golpe rozara su oreja. En ese mismo instante, sus manos, ahora empapadas en un sudor denso y altamente reactivo, soltaron un destello naranja. No fue una explosión para dañar, sino una onda de choque de posicionamiento. Bakugo aprovechó el retroceso para girar sobre su propio eje, entrando en el punto ciego que Yuji dejaba al extender su ataque. Por primera vez en el combate, los patrones de movimiento de Itadori, pulidos en un mundo de maldiciones y muerte, estaban siendo procesados por la mente analítica de un chico que nació para ser el número 1. Izquierda, finta, apoyo en el talón, pensó Bakugo, con los dientes apretados. Te tengo, maldito extra. Bakugo extendió ambas manos hacia el pecho de Yuji. Sus palmas vibraban con una intensidad acumulada que hacía que el aire alrededor de sus dedos se distorsionara por el calor. Ya no estaba lanzando ráfagas al azar. Estaba esperando el milisegundo exacto en el que la velocidad de Yuji se encontrara con su punto de ignición. La ventaja de velocidad de la escama roja estaba empezando a chocar contra la pared del genio táctico. Ero corto. 16 Duelo de cartas y supervivencia en la sala de la casa de los Midoriya, el ambiente está extrañamente tenso. Izuku tiene una mirada sombría mientras baraja un mazo de cartas con una velocidad profesional. Izuku. Muy bien, Yuji-kun. Este es mi juego favorito. All Might. Batalla por la justicia. Las reglas son simples, pero la estrategia es infinita. ¿Estás listo? Yuji. Rascándose la nuca, claro, Izuku. No entendí lo de las invocaciones de apoyo, pero supongo que aprenderé sobre la marcha. Vamos a divertirnos. En ese momento, Inko Midoriya asoma la cabeza desde la cocina con una expresión de pánico absoluto. Le hace señas desesperadas a Yuji. Inko. Susurrando con terror, Yuji-kun, huye. Dile que tienes que ir a comprar pan. Izuku no acepta la derrota en este juego. La última vez que perdió contra Mitsuki-san, analizó el mazo durante 3 días sin dormir. Yuji traga saliva, pero Izuku ya ha repartido las cartas. Izuku. Con un aura oscura, es tu turno, Yuji-kun. 10 minutos después. Por puro azar y suerte de principiante, Yuji ha logrado encadenar 3 cartas legendarias de Gran Torino. Izuku está sudando frío. Sus ojos están muy abiertos, sus pupilas dilatadas y empieza a murmurar a una velocidad supersónica mientras anota cálculos de probabilidades en una servilleta. Izuku. Si Yuji activa esa carta, mi defensa cae a 0, pero si uso el contraataque de Kamui Worlds, no, eso solo retrasaría lo inevitable. ¿Cómo es posible que tenga ese nivel de suerte? Yuji mira a Izuku. El peliverde parece estar a punto de despertar el 100% del One for All solo por la rabia de perder. El aire en la habitación se siente pesado, casi como si una maldición estuviera naciendo ahí mismo. Yuji, pensando, maldición, si gano, creo que este tipo va a destruir la mesa, incluso Sukuna da menos miedo cuando se enoja. Yuji. Oh, no. Qué tonto soy. Yuji lanza su mejor carta al montón de descarte por error. He jugado a mi neta en retirada en lugar de atacar. He perdido toda mi ventaja. Vaya, Izuku, eres demasiado bueno en esto. Izuku se detiene en seco. Su aura oscura desaparece y exhala un suspiro de alivio tan grande que casi apaga las luces. Izuku, sonriendo radiante, uff. Fue un error de novato, Yuji-kun, pero estabas cerca. Analicemos tu jugada para que no vuelva a pasar en la siguiente ronda.
Bují, limpándose el sudor de la frente, sí, la siguiente ronda, jeje, mira a la cámara. Alguien sáqueme de aquí.